Mi nombre es Rocky Heron y pasé 31 años como agente especial de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, tratando de detener a los narcotraficantes a nivel local, nacional e internacional. And this is us getting stuck in the piranha and alligator infested waters. Vi a demasiadas personas hermosas como tú perder sus vidas por la calidad de sus vidas, porque no entendían las consecuencias de abusar de las drogas y alcohol. Ahora utilizo esas experiencias como bases de enseñar a jóvenes como tú la dura verdad de lo que el abuso de sustancias tóxicas les hará a sus sueños y sus futuros. Esperando que algunos de ustedes me escuchen y esperando que algunos de ustedes tomen mejores decisiones. Hoy hablaremos sobre cómo las drogas y el alcohol dañan y cambian el crecimiento y desarrollo de adolescentes y jóvenes que abusan de estas drogas. Los adultos que abusan de drogas tienen un alto riesgo de sufrir sobredosis, adicción y daño emocional a ellos mismos y a las personas que los rodean. Pero ustedes corren más riesgos, porque sus cerebros y cuerpos aún están desarrollando. El antiguo anuncio de televisión que decía "Este es tu cerebro drogado" es gracioso y quizás no convenció a mucha gente, pero es la verdad. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? Okay, last time. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? La ciencia confirma que el cerebro sigue creciendo y desarrollándose hasta los 20 años. Su cerebro es el órgano más importante del cuerpo. Los demás órganos del cuerpo los mantienen vivos y les permiten moverse. Su cerebro determina quiénes son. Es la fuente de nuestros recuerdos, emociones, sueños, personalidad e inteligencia. El cerebro opera a base de procesos químicos súper complicados. Es tan complejo que los científicos aún no lo comprenden todo. El alcohol y las drogas contienen químicos que afectan nuestro cuerpo al ser consumidos y alteran el funcionamiento del cerebro. Así es lo que sucede cuando alguien se emborracha o consume drogas. ¿Han cambiado el funcionamiento de su cerebro con drogas y alcohol? La ciencia ahora está mostrando lo que le hace al desarrollo de su propio cerebro cuando consumes alcohol y drogas. Millones de jóvenes entre 20 y 30 años que abusaron de drogas y alcohol en la adolescencia pueden ser estudiados por los científicos. Una y otra vez, la ciencia está demostrando el peligro del consumo de drogas a una edad joven. Los adultos que abusan de drogas y alcohol pueden sufrir sobredosis, adicción y daño emocional. El riesgo para ustedes es mayor. Entre las edades de 11 y 25 años se encuentran en una situación de mayor peligro. Tu cerebro está en pleno desarrollo y una vez que termine de crecer, se quedará así para siempre. Yo no soy un científico, así que no quiero que confíen solo en mi palabra. Quiero que escuchen a mi amiga, la doctora Natalie Laub, pediatra y experta en el desarrollo del cerebro juvenil. Marijuana products are not safe for the developing teenage brain. So I treat a lot of teenagers in my practice as a pediatrician. And I have a lot of conversations about marijuana and about the effects of marijuana on the developing brain. And one thing teens say to me all the time is, I smoke marijuana, I take marijuana, it's not a big deal, I feel fine, I am fine. And what I say to them is, what you can't see is what's happening on the inside. The teenage brain is still developing. In fact, brains in humans aren't fully developed until about the age 25. So, what happens to a teenage brain? The parts of the brain in a teenager that are especially immature are the frontal cortex, which is right here, and also the prefrontal cortex, which is on the inside. This part
Here is the part that's most immature and most vulnerable to the effects of marijuana. The prefrontal cortex in teenagers, which is still developing, is where marijuana becomes a problem. So it becomes a problem because of the endocannabinoid system, a complex network of synapses, of connections. The endocannabinoid system is in our brain, and it's in the rest of our body. And this system is responsible for a lot of things. This system is responsible for memory, attention, concentration, emotions, anxiety, depression, regulating all of these emotions, keeping us in balance. The active ingredient in most marijuana products is tetrahydrocannabinol, or THC. THC mimics, it looks like, the natural chemicals that exist in our endocannabinoid system. So when a teenager ingests marijuana, whether they eat it, smoke it, or drink it, THC floods the brain. It overwhelms the endocannabinoid system. It confuses it. And suddenly the endocannabinoid system in the developing brain cannot function like it's supposed to. It gets confused by the high-potency marijuana products that they are being consumed. And when it gets confused over time, over and over and over again, it starts to develop abnormally. You can't regulate your mood or emotions or interact with the world in a meaningful way. And this is why it is so dangerous when teenagers use marijuana products. You probably now know more about the developing brain and the endocannabinoid system than you ever wanted to know. But if you only take one thing away from this entire video, this is what I want it to be. It may not seem like it's a big deal to do cannabis when you're a teenager. It's actually going to have lifelong consequences that could affect you well into adulthood. Como acaba de explicarles la doctora Laub, no se puede ver un cerebro dañado. Déjenme mostrarles. En estas imágenes vemos escaneos de cerebros humanos vivos que muestran el flujo de sangre. En la parte superior vemos escaneos de alguien que no está bajo la influencia de ninguna droga o alcohol. Pero a medida que recorremos el diagrama, vemos escaneos de personas que consumen marihuana, tabaco, opioides, metanfetamina y alcohol. Los puntos oscuros no son partes muertas de sus cerebros. Simplemente muestran áreas con flujo de sangre reducido. El uso de sustancias ha cambiado el flujo en sus cerebros y las áreas oscuras no funcionan como deberían. Cuando miramos al joven de 17 años que fuma marihuana, se ven muchas manchas oscuras que él no puede ver, pero la ciencia sí puede. Si le preguntamos a un joven de 17 años si fumar marihuana le está haciendo daño, se reirá y dirá que no. Pensaría que la pregunta es ridícula. Los jóvenes están convencidos de que no se están dañando, pero la ciencia nos muestra lo contrario. Si el adolescente sigue consumiendo marihuana, evite que ciertas partes de sus cerebros funcionen y se desarrollen. Y no sabemos si ese daño es reversible o permanente. Cada droga que ponemos en nuestro cuerpo provoca una reacción dentro del cerebro y el cuerpo. El cerebro y el cuerpo las reconocen como algo extraño y hacen todo lo posible para eliminarlas del cuerpo. Cuando las personas consumen alcohol y drogas, su cuerpo se acostumbra y necesitan consumir más para lograr el mismo efecto. Esto se llama tolerancia y se aplica a casi todas las drogas. Con el tiempo, el uso de drogas cambia el cuerpo, que cuando la persona intenta dejar de consumirlas, el cuerpo entra en una condición llamada abstinencia, que es una enfermedad que causa una variedad de síntomas que van desde ansiedad, náuseas, fiebre e incluso dolor severo. Los adictos a drogas tienen miedo de sufrir la enfermedad de abstinencia. Harán cualquier cosa para evitarla. No les importa su cuerpo, ni sus familias, ni de sus propias vidas. Solo quieren seguir usando drogas, y sé que muchos de ustedes han sido víctimas de eso. Espero que todos sepan que tienen huellas digitales únicas. Hay más de 7 millones de seres humanos en nuestro planeta y cada uno tiene una huella digital única.
Y todos ustedes tienen algo más que es único en su química cerebral. Todos reaccionamos de manera diferente a las drogas ilegales y alcohol debido a nuestra química y fisiología cerebral única. La ciencia está investigando los factores que contribuyen a algunas personas desarrollen una adicción más rápidamente y con mayor gravedad que otras. A esto se llama predisposición a la adicción y es un riesgo que todos tenemos. Tal vez hayan visto a amigos consumiendo drogas y alcohol y parecen que están bien, pero eso no significa que ustedes estarán bien. Si usas esas mismas drogas, tu cuerpo podría tener una reacción muy diferente. Ninguno de nosotros sabe qué nos harán las drogas y el alcohol antes de empezar a consumirlos. Los científicos pensaban que nuestro ADN, que recibimos de nuestros padres biológicos, era fijo e inmutable. Epigenética analiza nuestro ADN y nuestros genes. Hoy en día, los científicos están investigando cómo el consumo de drogas y alcohol afecta la forma en que los genes se expresan en los jóvenes, en ustedes. Epigenética significa que están cambiando la forma en que su cuerpo se desarrolla. No pueden verlo, pero este cambio ocurre dentro de sus células y podría causar daños graves a su salud en el futuro. Mis hijos son adultos, pero cuando intenté guiarlos como adolescentes y jóvenes, me di cuenta que el mundo era mucho más complicado que cuando yo tenía sus edades. Cuando era joven, no teníamos teléfonos, internet, redes sociales, cientos de canales de televisión y ciertamente no estábamos expuestos a las drogas superpoderosas y peligrosas que ustedes conocen. Están constantemente rodeados con información e influencias de maneras que los adultos no podemos empezar a comprender. Estas influencias los han cambiado a todos ustedes. Algunos de esos cambios han sido muy positivos y beneficiosos, brindándole acceso a comunicación e información como nunca antes. Pero lamentablemente, algunos de esos cambios han tenido consecuencias muy negativas en ustedes. De hecho, su generación está siendo estudiada. Estamos descubriendo más ansiedad, depresión y soledad en su generación que nunca antes en este país. Si se sienten solos, tristes o ansiosos, no son los únicos. Creo que eso se debe a que los teléfonos han cambiado la forma de comunicarse y compartir. En la época anterior, solamente nos hablábamos por teléfono cuando teníamos tiempo. Los adolescentes de hoy pasan mucho tiempo mirando sus teléfonos y ya no saben cómo tener conversaciones reales con sus amigos. También soy culpable de esto. Trabajé demasiado durante mi carrera en la DEA y siempre lejos de mi familia. Incluso cuando estaba en casa, siempre estaba distraído con mi teléfono y trabajo y no me concentraba en mis hijas como debía. Me arrepiento mucho de eso. Sé que muchos de sus padres están cometiendo el mismo error. Las redes sociales les han enseñado muchas cosas, pero no cómo ser vulnerables. No comparten las cosas difíciles en las redes sociales. Casi nadie lo hace porque los bullies pueden usarlo en su contra. Y porque puede parecerles a ustedes que todos los demás en las redes sociales tienen una vida perfecta. Demasiado jóvenes hoy sienten que pueden ser los únicos que tienen problemas así. Es un gran error. Es normal que los jóvenes sienten ansiedad, baja autoestima y depresión mientras van creciendo. Deben aprender a superar esos sentimientos para poder vivir la vida feliz que merecen. La vida es dura y confusa, y siempre lo ha sido. Forma parte de la condición humana el aprender a enfrentar y superar los retos y obstáculos utilizando nuestros dones y talentos naturales. Muchos jóvenes piensan que consumir drogas y alcohol es una manera de resolver sus problemas, pero esto es muy peligroso. Mi experiencia me ha mostrado que eso solo resulta en más dolor y sufrimiento. Por favor, no cometan el error que tantos cometen todos los días. Si han estado cometiendo errores, todavía tienen la oportunidad de hacer decisiones diferentes. Tienen el poder de elegir. Mi objetivo es simple. Quiero que tú veas la verdad.
He escuchado a demasiados jóvenes contarme sus experiencias dolorosas a causa de su adicción a las drogas o por el abuso de drogas de alguien cercano a ellos. Necesito que empiecen a preocuparse, protegiéndose a ustedes mismos y a sus amigos. Después de escuchar este mensaje, no podrán decir que no sabían lo que el abuso de drogas provoca en ustedes, sus amigos y sus seres queridos. No estaré con ustedes en la fiesta, ni en la playa, ni en la casa de sus amigos. Si alguien les ofrece drogas peligrosas, ustedes son responsables de decidir y enfrentar las consecuencias. En el próximo video hablaremos sobre las drogas más comunes que se abusan. Recuerden que no sabemos cómo el abuso de drogas puede afectarnos antes de comenzarlas. Tú eliges tu futuro.